Buenos días. La ponencia que se presenta, titulada Concepción curricular para la formación de competencias digitales en los jóvenes universitarios, requerimientos de pertinencia para enfrentar los desafíos actuales, es el resultado de un proceso de investigación en curso cuyos autores René Valera Sierra, Jenny Patricia Ortiz Quevedo, Marta Torres López, Claudia Rodríguez Colmenares tenemos a bien para presentar en el 7º encuentro institucional de grupos de investigación y 10º encuentro institucional de semilleros de investigación, cuyo ponente, quien les habla, René Valera Sierra. Haremos una síntesis de los principales resultados que hasta el momento hemos llegado en relación a un tema de importancia, de pertinencia, como lo es las competencias digitales y su formación a nivel universitario. La síntesis resumen de esta ponencia da cuenta de una concepción curricular integral como un requisito de necesidad para la formación de estas competencias digitales en los jóvenes a nivel de educación superior, la cual contribuye a fortalecer las capacidades institucionales de educación superior orientadas a quienes tienen la responsabilidad del proceso de dirección y ejecución de lo formativo, y es un tema de alta pertinencia en las actuales circunstancias al aportar una concepción curricular que permita diseñar el proceso de formación de dichas competencias digitales, lo cual responde a una doble necesidad, como requerimiento pedagógico y curricular para la formación de profesionales en condiciones de virtualidad, y por otro lado, como exigencia para el futuro desempeño profesional en respuesta a los desafíos que impone un mundo globalizado y las necesidades del mundo del trabajo, que necesita asumir la realidad de la virtualización y los avances de la denominada Industria 4.0. En este sentido, el contexto de investigación, pero también de realidad que enfrentan las instituciones de educación superior, tienen que ver con las transformaciones globales que se presentan en educación superior y que devienen retos de transformaciones necesarias y de modelación de sus procesos misionales y formativos en particular. Por otro lado, tiene que ver con aquellas transformaciones significativas que se dan en el mundo del trabajo como resultado de la irrupción de la llamada Industria 4.0, que es una etapa de desarrollo técnico-económico que tiene como esencialidad la inteligencia artificial en relación con la acumulación de datos, los algoritmos para procesarlos y la interconexión masiva de sistemas y dispositivos digitales que implican cambios en los medios de producción, pero también cambios en las relaciones sociales y en el mundo del trabajo, y a ello le complementa el estado actual de condiciones a nivel global sobre el tema de la pandemia de la COVID-19. En tal sentido, vale la pena detenernos en comentar sobre lo expresado desde UNESCO de que la COVID-19 constituye un nuevo sentido de urgencia para poder garantizar el derecho humano a la educación en general y en lo que compete a la educación superior, y analizar las maneras en que se presentan estas dificultades de la COVID-19 a la continuidad de los procesos formativos y la respuesta de los diferentes actores. Para ello, hemos focalizado tres aspectos que son de esencialidad, no solo en la mirada retrospectiva de la respuesta que hasta ahora hemos dado, sino también la mirada prospectiva de este escenario, y un elemento tiene que ver con la adaptación de los modelos educativos virtuales a los requerimientos y preocupaciones de los estudiantes. Hay que tener en cuenta al estudiante en las maneras en que
ello garantice el aprendizaje necesario, el aprendizaje que se requiere, los cambios en la interacción académica, en fin. Otro aspecto tiene que ver con el impacto de los hábitos de estudio y resultados de aprendizaje, y un elemento importante también sobre el término competencia digital, su lugar e importancia. Nunca más que en este contexto se ha sobrevalorado en su justa medida la importancia de este concepto de competencia digital, que de hecho ha sido reconocida como una de las competencias claves que el joven universitario en formación debe desarrollar en la contemporaneidad para poder incorporarse a la vida profesional social de una manera satisfactoria en correspondencia con las transformaciones de las formas de habitar en la era digital, y por otro lado, por su contribución al aprendizaje permanente a lo largo de la vida con el adecuado aprovechamiento de las tecnologías digitales. Es decir, hay una doble mirada, uno para ejercer ciudadanía digital y otro para poder insertarse en un desempeño profesional que ya le exige asumir estas competencias. En cuanto a la concepción de competencias digitales, tenemos a bien a referir a lo que la Unión Europea ha definido como el uso seguro, crítico y creativo de las TIC para lograr objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el ocio, la inclusión y o la participación en la sociedad, y esto se complementa con la mirada desde UNESCO, que plantea que las competencias digitales deben también ir a la par de las capacidades sólidas en lectoescritura y cálculo, de un pensamiento crítico e innovador, de las soluciones a problemas complejos, la capacidad de colaborar y las capacidades socioemocionales. Es decir, que las competencias digitales interactúan en un conjunto de competencias que son necesarias para enfrentar los desafíos actuales globales. En cuanto a la concepción integral curricular para formar competencia, hay que decir que este es un tema muy pertinente y que aportará elementos novedosos en el sentido de que la mayoría de los estudios están dedicados a definir las competencias, clasificar competencias, pero muy pocos estudios hablan sobre cómo formarlas en el ámbito académico universitario. Para este análisis hemos tomado en cuenta las particularidades del entorno sociocultural y cibercultura, y a partir de ello brindar unos fundamentos epistemológicos, pedagógicos y curriculares que permitan orientar el proceso de formar competencia digital. Y ya en la estructuración curricular propiamente dicha, hemos hablado de cómo diseñarla, cómo dinamizarla, cómo evaluar las competencias digitales que en su conjunto dan la medida de orientación de una concepción curricular integral que permita con efectividad, con eficiencia, poder formar, digamos, en los jóvenes esta competencia tan pertinente y necesaria. Como conclusiones, podemos referir a que la concepción del currículo integral para formar competencias digitales a nivel universitario implica considerar, por un lado, la mirada pedagógica y curricular que le asiste a un proceso de este tipo, y por otro lado, atender a los elementos de conectividad, multimedialidad, hipertextualidad e interactividad propios de la cibercultura actual, que posibilitan conectar a los jóvenes en formación con las herramientas y los entornos que se erigen en autogestión colectiva
que facilita la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes en el proceso de aprendizaje para toda la vida, en entornos y modalidades que exigen la utilización de la virtualización como alternativa. El currículo en las instituciones de educación superior debe responder a los contextos actuales con capacidad de adaptación a nuevas necesidades y en relación con las exigencias que la sociedad y el mundo del trabajo plantean a un profesional que egresa de la educación superior. Muchas gracias.